y amén. El mensaje de esta tarde es la salvación. Hemos predicado, hemos hablado ya más de 2000 años de este tema, pero el Señor lo puso en mi corazón y quiero usar como base escritural Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay 3 puntos importantes que voy a tocar en este tema. Lo primero es la salvación, luego tengo la redención y por último la justificación. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Como dije, este tema se ha predicado desde el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro por primera vez se pone de pie ante la multitud y suelta aquel primer mensaje que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo tremendo es que la forma como él es usado por Dios y hace una declaración tan maravillosa, cuando ya el que recolectó todos estos escritos ahora nos la revela, y en el capítulo 4 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 11 y 12, Pedro hace una declaración poderosísima y dice, Hechos 4, versos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y preste atención a este verso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra del Señor es tan clara que no podemos andar buscando atajos, no podemos andar buscando a alguien más que nos ayude para nuestra salvación. Está plasmada en la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué es la salvación? En primer lugar, la salvación significa liberación o pasar con seguridad. Escuche bien, ¿qué es salvación? Significa liberación o pasar con seguridad. ¿Cómo yo puedo entender esto? Todos aquellos que hemos viajado a través de los aeropuertos, antes de nosotros ingresar al avión, tenemos que pasar por un detector. Y ese detector ve en ti si tienes algo que no puedes llevar cruzando esa línea. De igual manera es la salvación. Dios no podrá cruzarte a menos que tú tengas esta seguridad, porque la sangre de Cristo es la única que te va a limpiar todo tu ser, para cuando pases por ese detector, Dios pueda aprobar que estás apto para cruzar esa línea. Ya en el Antiguo Testamento Dios se ha revelado a sí mismo como el Salvador de su pueblo. Cuando leemos los Salmos, pareciera como que si el salmista hablara de sí mismo. Pero cuando vamos a la interpretación o a la revelación de esta palabra, mire lo que dice Salmo 27, verso 1. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es decir, que hay una seguridad únicamente en Dios mismo. Pareciera que David, que escribe el Salmo, está dándonos una declaración para que entendamos
que en ningún otro podemos tener confianza ni salvación, sino únicamente en nuestro propio Dios. La salvación se describe en la Biblia como el camino. Tal vez, como dije, hemos escuchado muchas veces estas expresiones, pero es necesario que entendamos lo que significa la salvación en nuestra vida. Como dije, la salvación se describe en la Biblia como el camino que conduce por la vida hasta la eterna comunión con Dios en el cielo. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando leo estas escrituras, amados hermanos y amigos que me escuchan, es necesario que entendamos, el mundo te ofrece una libertad que no es libertad, sino más bien un libertinaje, donde te va a llevar ese camino y esa condenación eterna. El proverbista Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que Jesús hace esta declaración. ¿Que es fácil el cristianismo? No, no es fácil. Si alguien te dijo que era fácil, te mintió. En el cristianismo nos vamos a enfrentar a dificultades terribles en la vida. Pero cuando tenemos confianza en Dios, Él nos sacará adelante, porque la confianza en Él es la única que puede movernos en fe. Por eso dice Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso es importante entender qué significa la salvación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir que no hay otra forma de cómo usted y yo podamos ser salvos o adquirir esta salvación que ahora tenemos, sino únicamente a través de Jesucristo. Este camino de salvación debemos seguirlo hasta llegar al final. Esto no es que ahora voy a estar en la iglesia y mañana voy a estar en el mundo. Esto hay que seguirlo, como dice, hasta el final. Por eso Él dijo, Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se puede decir de la salvación como un camino con dos lados de tres etapas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, se puede, como dije, describir en tres etapas. La primera es, el único camino de salvación es Cristo, porque Él es el camino, como lo dijo en San Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y como Pedro lo declara en el capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Se provee la salvación por la gracia de Dios, la cual es en Jesucristo. No hay otra forma. Veamos lo que nos dice Romanos 3, versos 24 y 25. Romanos 3, versos 24 y 25 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente en Jesucristo. Es la única forma. El plan de salvación está delante de ti. Si lo quieres aceptar o no, si lo aceptas, gloria a Dios. Si no lo aceptas, tendrás tus consecuencias. Y las consecuencias son eternas, de un castigo que nunca saldrás de allí. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 nos dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Aquí está hablando de Jesús. Le repito el versículo, Hebreos 7, versículo 27. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. La Biblia es clara en toda su totalidad. Él es el único que puede interceder en favor suyo y en favor mío. La salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo, es decir, se produce como un resultado de la gracia de Dios. Veamos lo que dice Juan 1, versículo 16. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta expresión es tremenda. Gracia sobre gracia. En otras palabras, te salva por gracia. Pero muchas veces cuando le fallamos, esa gracia inmerecida nos cubre una vez más. Y por eso dice gracia sobre gracia. Es decir, que jamás Dios descansa en su totalidad para mantenerte cerca de Él. Las tres etapas de la salvación. La primera es hablando de la salvación, incluyendo la experiencia personal por la cual los creyentes reciben el perdón de los pecados. Algo, hermano, que antes de usted venir, esto es algo maravilloso poderlo entender. Antes de que usted y yo vengamos al camino del Señor, Él nos guardaba. No lo sabíamos, pero Él nos guardaba. Eso es lo que la Biblia nos dice. Veamos lo que dice Hechos 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, que aún en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, sin que usted y yo habríamos nacido todavía, Dios ya estaba sus ojos puestos en usted y puestos en mí para darnos esta salvación. Por eso esta etapa es algo que era en el pasado, pero ya tú estabas siendo visto por Dios. Y luego, Juan 3, ¿qué es lo que nos dice aquí? Es que en esa vida que andábamos, muertos espiritualmente, salimos de la muerte espiritual y entramos a la vida espiritual. Veamos lo que nos dice entonces Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aquí está hablando de una muerte espiritual y una vida espiritual, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este es un mandato que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si yo no amo a mi hermano, entonces todavía estoy en muerte espiritual. Pero si amo a mi hermano, entonces yo tengo vida espiritual, porque eso viene únicamente a través de Dios, para que yo pueda amar aún no solamente a mi hermano, sino hasta el enemigo, dice el Señor. Entonces pasamos de una muerte espiritual a una vida espiritual. Este es el poder que operaba en cada uno de nosotros antes de venir al Señor, y no tenía el Señor dominio sobre nosotros, sino que quien tenía ese dominio era el mismo Satanás. Pero ¿qué pasó? Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia eterna, los santificados, entre los santificados. Voy a leerle una vez más este versículo. A veces la gente dice que no está atada por el enemigo. La Biblia dice que sí. Por eso este versículo 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como dije, la palabra es tan clara, difícil de perderse cuando prestamos atención a lo que nos dice que tenemos que hacer. La salvación nos lleva a una vida y a una relación personal con Dios, y nos rescata de la paga
del pecado. La etapa segunda, esta es la presente, la que hoy tenemos. Es decir, que estábamos habituados, o el hábito que teníamos era de continuo al pecado porque estábamos siendo dominados por el pecado. Pero el Señor, cuando nos llena del Espíritu Santo, entonces somos liberados. Esto abarca el privilegio de una relación directa con Dios Padre y de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que considerarnos muertos al pecado entonces y someternos a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Después que venimos al Señor, el contexto de lo que es la salvación es que yo me someta a Dios, que me someta a su palabra, y el Espíritu Santo entonces, como dice, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La tercera etapa, esta es la salvación futura. ¿Por qué yo digo esto? Porque aunque hayamos sido liberados, Él aún todavía nos va a librar de la ira venidera. El mundo, présteme atención a esto, el mundo, y cuando digo mundo, son aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No se imaginan el castigo terrible que les espera. Y de eso es lo que el Señor, en la salvación futura, que ya la tenemos asegurada en Cristo Jesús, nos libra de la ira venidera. Si usted es un lector de la palabra de Dios, yo le recomiendo que lea Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, y ahí están siendo derramadas todas las copas, las iras de Dios sobre la humanidad que se quede para el tiempo de la gran tribulación. Esto es serio, amados hermanos, amigos que me escuchas. De eso nos ha librado el Señor, de la ira venidera. Por eso es que nosotros creemos en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Porque de lo contrario, ¿para qué seríamos cristianos si nos vamos a quedar para la gran tribulación? ¿De qué nos libraría el Señor? Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Está en la Biblia. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque no hay otra forma de que el pecado se pueda ir de tu vida a menos que la sangre de Cristo te cubra. Por eso lo haces por fe, creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, por Él seremos salvos de la ira. Esta ira es terrible cuando nosotros la buscamos, la ira de Dios. Y no solamente eso, nos da una gran bendición, que es la participación de la gloria divina. Y no solamente eso, en la resurrección nos dará un cuerpo transformado, como el cuerpo que Cristo tenía cuando resucitó y como el que ahora tiene, que es glorificado. La redención, en el sentido original de la redención, es un rescate mediante el pago de un cierto precio. La expresión denota los medios por los que se procura la salvación, es decir, por el pago de un rescate. Esto apunta al pecado del cual se debe redimir al hombre. Esto estaba en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento representa a los seres humanos alejados de Dios. Présteme atención a esto. Lo que es la redención. En el Nuevo Testamento se representa a los seres humanos alejados de Dios, bajo el dominio de los poderes satánicos. La gente dice que no, pero la Biblia dice que sí. Lo leímos, que dice que salgan de las tinieblas a su luz admirable. De la potestad del enemigo, del Satanás, a la potestad de Dios, al dominio de Dios, si lo podemos poner de esa manera. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
estábamos bajo el dominio del pecado y por ende éramos esclavizados por el enemigo de las almas, que es Satanás. La gente dice que no porque se considera bueno, pero la Biblia dice que no hay ni uno, ni un justo, dice el Señor, que no peque. Todos los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, estábamos esclavizados en el pecado, pero hemos sido libres porque Él nos redimió, nos compró, en lo que significa remisión. Y estábamos con una necesidad de liberación de toda la culpa y del castigo del poder del pecado. Veamos lo que nos dice Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está la palabra. El precio pagado para la liberación de esa esclavitud, ¿cuál fue? Cristo garantizó esa liberación cuando Él derrama su sangre y pone su vida allá en aquella cruz llamada la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo siempre he enseñado, todas las respuestas que tú tengas, la Biblia te las contesta. ¿Tú quieres saber el precio que costó tu pecado? Este verso te lo dice. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que el sacrificio que Jesús hace en la cruz del Calvario es lo único que te puede garantizar el perdón de tus pecados. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la redención había sido prefigurada en la redención del Antiguo Testamento. Y el gran acontecimiento de remisión del Antiguo Testamento lo encontramos en el capítulo 6 de Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Esa es una liberación. Además, por el sistema de los sacrificios de la sangre de los animales que se ofrecían, eso denotaba el precio o la paga para expiar o para expiación del pecado del ser humano. Por eso se daba esa prefigura, ya tipificando a Jesús. La justificación como punto número 3. ¿Qué es la justificación? Significa ser justo ante Dios. ¿Que lo podemos hacer por nosotros mismos? Me temo que no. Porque miren lo que nos dice Romanos 5, versículo 18. Así que, como por las transgresiones de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 18 y 19. Nos dice la Escritura que así como por un hombre entró el pecado y todos fuimos injustos a ello, por un hombre, ese hombre Jesús, que él obedeció, por él dice que ahora somos llamados justos, no porque nosotros lo merecíamos, sino es por la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Esto significa que está declarado recto o enderezado. Cuando le dice el Señor que tú eres justo, lo declara que ha sido recto o enderezado, porque estábamos torcidos, estábamos de continuo al mal, pero cuando venimos al Señor todo cambia. Denota entonces una relación correcta con Dios, o sea, una declaración jurada de no culpable,
Eso es lo que significa la palabra, como dije, justificación. No culpable. Dios perdona a todos los pecadores que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley y condenado a la muerte eterna. Los restaura al favor divino y los pone en relación o en comunión correcta con Él y con su voluntad. Eso es lo que significa esta palabrita justificación. El apóstol Pablo revela varias verdades sobre esta justificación y su realización. La justificación delante de Dios es un don. Nadie te lo puede dar, solamente Dios. Veamos lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie te puede dar el perdón de tus pecados, ni justificarte, ni redimirte, a menos que Dios intervenga en favor tuyo. No hay nadie más. Si alguien te está enseñando que alguien te puede ayudar para que tú seas salvo, te está mintiendo. Si no te presenta a Jesús como el único medio con el cual tú puedes llegar a la presencia de Dios, santo y justificado, te está mintiendo. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. Este don es un regalo de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley y haciendo buenas obras. Alguien te puede decir, si tú guardas la ley, pues entonces vas a adquirir salvación. La Biblia dice que no, lo acabamos de ver. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley y haciendo buenas obras. Las obras no es que no las hagamos, es que no nos ayudan para salvación. La obra es únicamente para decirle al Señor, yo te amo y porque te amo, yo apoyo o doy a esta persona necesitada o a la obra en la cual pertenecemos. Veamos lo que nos dice Romanos 4, versículos 2 al 6. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel en que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Oh, hermano, tremendo esto. La justificación delante de Dios se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma. Dios no justifica a nadie a menos que haya sido redimido por la sangre de Jesús. Preste atención a esto. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, Él no te justifica. Dios Padre no te justifica, porque a menos que haya sido redimido por la sangre de Cristo, Él te justifica. Y la justificación de Dios viene por su gracia y se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hay otra forma. La justificación delante de Dios está relacionada con el perdón de los pecados. Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, únicamente a través de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Todo ser humano es declarado culpable después de la transgresión de Adán, pero nos perdona por la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando se obtiene la justificación delante de Dios por medio de la fe en Cristo, los creyentes somos crucificados juntamente con Cristo
Por eso Él dice que Él viene a vivir en cada uno de nosotros. Gálatas 2, versículo 20 al 21. Gálatas 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo es importantísimo entenderlo. Si alguien te dice a ti que si no guardas la ley no eres salvo, entonces Cristo murió en vano. De nada sirvió. Pero no, amados, no es que desechemos la ley, porque la ley nos hizo a nosotros reconocer que éramos pecadores por la ley, pero no por la gracia. Por eso el Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Para concluir, espero que comiences a vivir para Cristo, y Dios por medio de su Espíritu Santo te regenerará, te transformará, te hará una nueva criatura. Esta obra transformadora solo viene por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. No podemos separar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por obras muertas que nosotros podemos hacer. Yo a veces veo y me duele en el corazón cuando veo en las noticias hombres, mujeres, y yendo de rodillas kilómetros tras kilómetros porque han hecho una promesa pensando que Dios se agradará de eso. Déjame decirte sin ofenderte, porque te lo voy a mostrar por la Escritura. Yo amo a todos aquellos que son sencillos porque no conocen la palabra del Señor. Por eso trato de mostrar por la Escritura todas las obras que hagas, creyendo que le agradarán a Dios, pero no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios te dice a ti en este día que para Él todo eso es como un trapo de inmundicia que no sirve para nada. Atiende esto, por favor. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades son llevadas como viento. Todo lo que hacemos por nuestra propia fuerza, todo lo que una religión te dice que tienes que hacer para alcanzar a Dios, Dios te dice, es un trapo de inmundicia para mí, no lo recibo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es la única que puede salvarte y darte vida eterna y limpiar todo tu ser, todo tu pecado, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. No hay otro antídoto, sino solamente la sangre de Cristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Y si tú esta tarde lo aceptas, déjame decirte que Él te limpia, te purifica y te hace una nueva criatura. Y para terminar, Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre y santificados y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean
multiplicadas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Yo no sé a cuántos le hablaste, Señor. Sí, Señor. Pero entendemos, mi Dios, que ese sacrificio, aunque fue cruel, difícil para ti, Señor, pero no renunciaste. Y por él ahora nosotros tenemos esta salvación tan grande. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.